Muchachada querida, quiero que me mencionen sustituciones que cambiaron la historia de la UEFA Champions League. Así es, jugadores que entraron desde el banco suplentes en un partido, ya sea en fase de grupos, de octavos, de cuartos, de semifinal o de final, que han cambiado el rumbo del partido y han quedado para la historia del fútbol. Yo primero voy a mencionar dos ejemplos muy comunes en el mundo del fútbol, conocidos por todo el mundo, y después voy a mencionar uno en una final que creo que no todo el mundo la recuerda porque fue hace un tiempo ya, pero que está muy bueno y muy interesante de conocer. Primero voy a mencionar el de Rodrigo, obviamente, en la Champions 2021-2022 contra Manchester City, donde la ida se juega en el Etihad Stadium, donde sale 4-3 el partido a favor de los Citizens, y en la vuelta empieza ganando el City con un global de 5-3 a favor del conjunto Pep Guardiola, y minutos 70 más o menos de partido se da el ingreso del extremo derecho brasileño Rodrigo Goes, o mejor dicho Rodrigo Goles, porque hace los dos goles más importantes de esta UEFA Champions League para Real Madrid, que con estos dos tantos de brasileño empata la llave 5-5 en el global y justamente va a la largue donde Benzema aparece otra vez, donde ya había aparecido con el gol el 4-3 de Real Madrid, el tercero, picándola, y con ese gol ya un Madrid muchísimo más confiado para la vuelta, y bueno, justamente Benzema termina sellando el 6-5 final y terminan pasando a la final de la UEFA Champions League. Después otra muy conocida, creo que aún incluso más conocida y más famosa, que es justamente del clásico rival de Real Madrid, del Barcelona, que creo que muchos no saben que Sergi Roberto ingresó de suplente en este partido y bueno, terminó sellando esa victoria contra el Paris Saint-Germain por 6-1, donde la ida la habían perdido 4-0 en el Parque de los Príncipes y luego en el Camp Nou con una actuación espectacular de Neymar, con gol de tiro libre, gol de penal y con esa asistencia a Sergi Roberto a los últimos minutos, y con este gol justamente del mediocampista español el Barcelona se convertía en el único equipo de la historia de la UEFA Champions League en remontar un resultado negativo tanto en la ida como en la vuelta de una diferencia de 4 goles. Y ahora voy con el tercer y último ingreso en la historia de la Champions League que cambió para siempre justamente la historia de esta competición y del club, porque fue en la temporada 1998-1999 que muchos sabrán que el United gana el triplete, tanto la Copa de Inglaterra como la Premier League y como la UEFA Champions League. Una final donde el Bayern Múnich se adelanta en minuto número 6 con gol de Basler, pero minuto 67 con el ingreso de Sheringham y minuto 81 con el ingreso también de Solskjaer. Los únicos dos cambios que tuvo el Manchester United en esa final hicieron que el partido cambie totalmente, tanto para el United como para la historia de la Champions. Porque justamente los cambios que hace Sir Alex Ferguson, aquel entrenador tan mítico, el mejor entrenador de la historia del Manchester United, poniendo a Sheringham, que hace justamente el gol al minuto 91, y Solskjaer también entró al minuto 81 y hace gol al minuto 93 para sellar el partido, sellar la victoria y así conseguir un fantástico triplete en la temporada 98-99 para el Manchester United. Y bueno, esta es la introducción a lo que va a ser el video de hoy. 11 sustituciones que cambiaron la historia de la UEFA Champions League. Vamos a ver el video. 11 sustituciones que cambiaron la historia de la Champions. Vamos a ver. Que Rodrigo saliera del banco para llevar al Real a la final fue una locura, pero esa fue solo una de las 11 sustituciones que cambiaron la historia de la Champions. ¡Cruzamiento, Cristiano! Qué locura esta final que perdemos, boludo. Impresionante la final de Gareth Bale. Lamentablemente, Karius acá quedó muy retratado. ¡Minha nossa! Bale! ¡Gol! Sigamos el orden cronológico, y no podemos dejar de empezar con una sustitución loca que ocurrió en la final. Era la noche de la decisión, y el Ajax se enfrentaba al Milan. Ok, final de Champions, Milan contra el Ajax, el Milan que venía a ganar la anterior Champions en el 94 contra el Barcelona por 4-0, y podía repetir la hazaña. Un equipo que había ganado 3 de las últimas 6 Champions. 3 de las últimas 6 Champions, impresionante. El Ajax era el tapado, hasta que en el minuto 69, cuando el partido estaba 0-0, el entrenador decidió sacar al número 10. Minuto 69 sale Litmanen y entra Kluivert. Kluivert que tenía creo que 19 años y se convirtió en el jugador más joven en anotar en una final de Champions League con 19 años justamente. Y poner en el campo a un jugador de solo 19 años. No parecía el momento adecuado para ponerlo, pero en el minuto 85, cuando el partido se encaminaba a la prórroga, recibió un pase fuera del área y... Con un gol del sustituto, el Ajax ganó su primer título de la Champions en más de 20 años. Qué locura, ¿eh? Igual iba a decir que podría haber sido una de las mejores actuaciones o la mejor de la historia de la UEFA Champions League de un joven de 19 años, pero me parece que Doué en la final contra el Inter tiene 19 años
hace 2 goles y asistencia encima. Y bueno, la rompe toda Doué. Creo que por ahora Doué es el jugador más joven en tener una mejor actuación en una final de Champions. Pero Kluivert no se queda lejos tampoco. Pero esta es solo la primera de las 11 sustituciones que cambiaron la historia del torneo, y la siguiente es una que en realidad poca gente recuerda, pero fue una de las más impresionantes de todos los tiempos. A ver, 2001, ¿cuál puede ser? Ahí va Yalmiña muy cerrado de nuevo. ¡Gol, gol, 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 gol! Ya estaban en la fase eliminatoria, y el Deportivo La Coruña se enfrentaba al PSG en casa. Deportivo La Coruña contra el PSG. La verdad que no tengo muy vista esta serie, pero creo que había remontado el Deportivo La Coruña con un sustituto justamente, ¿no? Si el equipo español perdía, quedaría eliminado, pero cuando empezó el partido, el Deportivo tuvo un apagón, y en el segundo tiempo ya iba 3-0 para el París. Parecía No, primer tiempo, ya 3-0. que ya estaba todo acabado. Entonces, en el minuto 46, el entrenador decidió hacer un cambio. Sacó a un mediocampista para poner a un delantero suplente llamado Pandiani. La afición del Deportivo ya estaba saliendo del estadio, hasta que en el minuto 57, las cosas empezaron a cambiar. Buena posición para el centro, la pelota al segundo palo, ataca y el gol que llega. Gol de Pandiani, 1-3 para el Deportivo La Coruña. Ahí está. Y entonces, justo después de eso, otro jugador del Deportivo marcó un gol más, pero todavía estaban perdiendo y el Paris se replegó por completo, así que marcar otro sería todavía más difícil, solo que fue ahí cuando el sustituto volvió a aparecer. Que se va en diagonal, el envío segundo palo, Macay solo, Macay que la quiere dejar, tiene que llegar, Locura, boludo. Empata 3-3 el Deportivo La Coruña de un 3-0 abajo, con 2 goles del sustituto justamente Pandiani, que, seguimos la jugada anterior, se va en diagonal, el envío segundo palo, Macay solo, Macay que la 1, quiere dejar, tiene que llegar. 2. Y como dice la frase, 2 cabezazos en área es gol. Pero el Deportivo necesitaba otro gol, hasta que, en el minuto 84, ganaron un córner, y quien estaba dentro del área era el sustituto, Pandiani. Ahí va Yalmiña muy cerrado de nuevo. ¡Gol! Nada bueno. Lo remontó el Deportivo La Coruña de un 3-0 abajo de local. Pasó a ganar 4-3 con 3 goles, hack-trick de Pandiani, que había entrado en el minuto 46. Y lo peor de todo es que los 3 goles fueron de cabeza, boludo. Impresionante esta remontada del Depor. Con un hat-trick, Pandiani llevó al Deportivo a los cuartos de final, pero aún mejor que clasificar a tu equipo con un hat-trick es marcar el gol de la victoria en la final, y eso fue exactamente lo que le pasó a un sustituto del Barcelona que nunca había marcado un gol con el club antes. Sí, esto le pasó a Giuliano Belletti. Este video lo vimos en reaccionando a jugadores que aparecieron, que tuvieron una noche mágica y luego desaparecieron del mundo del fútbol, que lo tienen subido a mi canal por si lo quieren ver. Y bueno, Giuliano Belletti, que ingresa desde el banco, el lateral derecho brasileño, y hace el 2-1 para el Barcelona ganar su segunda UEFA Champions League de toda la historia al Arsenal. En el Stade de France, el Arsenal se enfrentaba al Barça por el título de la Champions League de 2006, pero el Barça empezó a tener problemas. Encajaron un gol en el primer tiempo, y si el entrenador no hacía un cambio, con seguridad recibirían otro, así que decidió sacar a un jugador llamado Oleguer para poner al lateral derecho. Y otro dato de este partido, muy random y nada que ver con Belletti, es que Dennis Bergkamp, el jugador del Arsenal, el neerlandés, delantero centro del Arsenal, el crack total, se pierde este partido porque tenía miedo de viajar en avión y justamente Bergkamp estaba en Inglaterra y este partido fue en Francia y por ende no viajó en avión con toda la plantilla, viajó aparte, pero llegó tarde a la final y no estuvo bien descansado y por eso no jugó. Y bueno, se perdió el partido más importante de la historia del Arsenal. Y bueno, justamente digo esto porque hay un video en mi canal también que son de las 10 cláusulas más bizarras del mundo del fútbol, que justamente aparece este caso de Dennis Bergkamp, que se pierde esta final. Belletti. Sin saber que cambiaría la historia de aquella Champions, justo a continuación, Belletti vio a Eto'o empatar para el Barcelona, así que ya se estaba preparando para la prórroga, hasta que, en el minuto 81, de repente decidió subir al ataque. El gol Es impresionante que este haya sido el único gol de Belletti en todo su paso por el FC Barcelona, que tuvo más de 100 y pico partidos.
gol de Belletti le dio al Barcelona el segundo título de la Champions en la historia del club. Avanzando algunos años, llegamos a 2012, cuando una sustitución cambió toda la trayectoria del torneo, pero sin marcar gol. Era cuando una sustitución cambió toda la trayectoria del torneo, pero sin marcar gol. Era Bayern de Múnich contra el Chelsea. A ver, final 2012, Bayern Múnich contra el Chelsea. Ok, ya entiendo a dónde va. Bueno, la sustitución de Torres en el minuto 85 provoca el córner y de ahí viene justamente el golazo de Didier Drogba. La defensa del Bayern hizo todo lo posible para que el balón no saliera por la línea de fondo, pero Fernando Torres acababa de conseguir para Chelsea el primer córner de ellos en todo el partido. Entonces Juan Mata se posicionó para mandarla al área. Juan Mata levantó Drogba. ¡Gol! ¡Qué golazo, boludo! Impresionante el cabezazo que mete. O sea, la potencia con la que cabecea Drogba es imponente. Fíjense que la mano de Neuer no puede hacer nada. Pone la mano durísima y no puede. Se le va la pelota porque es imposible atajarla. Al área. Juan Mata Ya, boludo. Literalmente la toca acá con la mano, pero no puede sacarla. levantó Drogba. ¡Gol! Impresionante. Sin ese córner conseguido por Torres, el Chelsea nunca habría empatado el partido y no habría conquistado el título. Ahora, avanzando algunos años más, llegamos a una sustitución que fue el motivo para que Cristiano ganara su quinta Champions League. Era Real Madrid contra Liverpool. Y bueno, obviamente la de Gareth Bale, ¿no? Que lamentablemente le toca hacer una de las mejores actuaciones individuales en una final de historia de la Champions League contra el Liverpool, boludo. Qué mal esta final, amigo. Encima Karius, no, lamentable ese día. Y el partido estaba muy complicado. El Real solo marcó por un error del portero. Mirá lo que hace Karius, boludo. Desde ese día no jugó nunca más en el Liverpool. Y el Liverpool empató enseguida. Entonces Zidane vio que necesitaba hacer un cambio y en el minuto 61, 16 del segundo tiempo, decidió sacar a Isco para poner a Gareth Bale. Bale había sido suplente durante todo el torneo y solo había marcado un gol en aquella Champions. Es más, durante todo el torneo, creo que durante toda esa temporada fue la mayor parte del tiempo suplente. O sea, creo que si Bale mantenía esa buena regularidad durante todas las temporadas, podía haber sido Balón de Oro perfectamente. No sé si con Messi y Cristiano, pero hubiera tenido muchas más posibilidades de ganar justamente ese galardón. Pero apenas 2 minutos después de salir del banco, Ajeita na coxa Marcelo. Cruzamento, Cristiano. Mirá el gol que hace, boludo. 2 minutos después de haber salido del banco. No, es impresionante. Nossa, Bale. Gol! Mirá de dónde patea, boludo. sabía que era su día, así que pocos minutos después sacó un remate sorpresa desde fuera del área. Forte à frente, choveu o Bale, engatilhou! Karius! Bueno, Karius, la puta que te parió, Karius. Está jugando para el Madrid, boludo, dale. Las apuestas, lo que hacen las apuestas deportivas, Falhou! Frangaço! Frangaço! Vale salió del banco para marcar sus únicos 2 goles en aquel mata-mata y darle al Real el 13º título de la Champions, pero no sería la última vez que el Liverpool sufriría por culpa de un sustituto. 2 años después, 2 años después, cuando en 2019, el año anterior, habíamos ganado la Champions contra el Tottenham y que llegamos como grandes candidatos para esta Champions 2020, que la verdad que nos terminó vacunando Llorente. los Reds llegaron a los octavos de final, esta vez como campeones vigentes y máximos favoritos para ganar de nuevo. Entonces, se enfrentaron al Atlético de Madrid, y aunque el Atlético había ganado el partido de ida, cuando llegaron a Anfield, el Liverpool empató muy rápidamente el global. Che, ¿cómo aparecía Wijnaldum en estos partidos tan importantes, boludo? Me acuerdo contra el Barça también, la remontada épica 4-0. También 2 goles de Wijnaldum, que se habla mucho de Origi, pero Wijnaldum fue muy determinante ahí también. La presión de los ingleses era enorme. Entonces, en el minuto 56, Simeone hizo una sustitución extraña. Sacó al delantero Diego Costa para poner pronto a Marcos Llorente. Eso sorprendió a mucha gente, porque Llorente nunca había marcado ni un solo gol de Champions en toda su carrera. No, bueno, encima ese dato, boludo. Llorente no había hecho ningún gol en su carrera de UEFA Champions League. Y le viene a hacer 2 al Liverpool. Impresionante. Después de eso, el Liverpool siguió presionando hasta que finalmente marcó en la prórroga para ponerse 2-1. Encima de este partido nos pasamos por arriba el Atlético de Madrid, boludo. Lo cagamos a pelotazos.
El Atlético de Madrid parecía eliminado, pero 3 minutos después, el balón cayó a los pies de Llorente. Ih, rapaz, complicou o Adrián, hein? João Félix Mirá el error del arquero, boludo. botou na frente, Llorente! Bueno, con este empate 2-2, el Atlético ya está clasificado por gol de visitante. Ahora el Atlético estaba ganando por goles fuera de casa, pero cuando el Liverpool intentó ir con todo para marcar, Llorente volvió a agarrar el balón. Rolou! Marcos Llorente! É a chance de fazer mais uma, ele bate! Bueno, este ya es un golazo que se inventa Llorente, boludo. Con Que este año, en la Champions también, 2025-2026, en la fase de clasificación, juega el Liverpool contra Atlético de Madrid, pero el resultado salió al revés. El Liverpool le ganó al Atlético, minuto 93-94 creo, con un cachazo a Virgil van Dijk. 2 goles del sustituto, los favoritos de aquella temporada quedaron eliminados, y en esa temporada fue el PSG el que llegó a la final. Pero nada de eso habría pasado si el entrenador del París no hubiera hecho una sustitución en cuartos. Era PSG contra Atalanta, y A ver, Atalanta contra PSG. No sé cuál puede ser esta sustitución que cambió la historia del Paris Saint-Germain en esa Champions. el equipo parisino soñaba con clasificarse a semifinales, pero al comienzo del primer tiempo, la Qué paja jugar en pleno COVID, boludo. Mirá los estadios. No hay gente, no hay hinchada, no hay euforia. Atalanta marcó el primer gol. Era una eliminatoria a partido único, así que era todo o nada, solo que el París simplemente no lograba superar a la defensa. Entonces, a los 34 del segundo tiempo, el entrenador hizo una sustitución atrevida. Sacó a Icardi para poner a Choupo-Moting. Es verdad, boludo, la de Choupo-Moting, que hace gol al último minuto, con un pase al medio de Kylian Mbappé. Y no sé si hizo algo más, pero bueno, fue muy determinante ese gol, porque le dio la victoria al PSG. Un jugador que ni siquiera había jugado en los últimos 8 meses. El reloj corría y el París necesitaba un gol, hasta que llegó el minuto 89. Tolói botou na frente, Choupo-Moting por elevação, segundo pau, Neymar dominou! Gol! Bueno, hermosa jugada también, aparte de hacer el segundo gol del París. Armó la jugada como nadie lo había hecho antes, pero todavía no había terminado. Paris Saint-Germain em cima, o que é o futebol Uf, qué pase de Neymar a Mbappé, boludo. Neymar, que bola pro Mbappé! Gol! Choupo-Moting! Si Choupo-Moting no hubiera entrado, habría sido la Atalanta la que pasaría a semifinales, y nunca habríamos visto a Neymar jugando una final de Champions con el París. Y eso que Neymar se la remereció en el París. Tuvo un muy buen prime ahí. Pero eso no es nada comparado con lo que hizo un jugador que salió del banco 2 años después. Era la semifinal de la Champions. Bueno, acá Rodrigo, ya la que dijimos al principio del video, ¿no? El doblete contra el City en la vuelta. Y el Real ya había perdido contra el City en el primer partido. El City era el mejor equipo del mundo en ese momento, tanto que en el segundo partido, el Madrid no conseguía marcar ni un solo gol. Entonces, a los 24 del segundo tiempo, Ancelotti decidió sacar a Toni Kroos para poner a Rodrigo. Imagínate estar perdiendo contra Manchester City en el Bernabéu, una eliminatoria que determina tu clasificación a la final, y sacar a Toni Kroos, uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol. El cambio le salió bastante bien porque Rodrigo, bueno, le terminó dando esa clasificación al Real Madrid que necesitaba, pero sacar a Toni Kroos es importante. Ya vimos esa sustitución en este video, pero fue tan loca que merece ser mencionada de nuevo. Solo que sacar a Kroos para poner a Rodrigo pareció un desastre total, porque justo a continuación, Mahrez marcó para el City. Qué golazo ese Mahrez. Ahora el Real necesitaba 2 goles, y la situación estaba tan mal que, en todo el segundo tiempo, solo hubo un remate desviado de Vini Jr. y uno bloqueado de Modric. Solo eso. Ni siquiera Benzema conseguía crear peligro, y bueno, Benzema que después de los 2 goles de Rodrigo, la prórroga, hace el tercer gol del Madrid. mucho menos un sustituto que acababa de entrar. Entonces el partido llegó al minuto 90, y la afición del City ya estaba incluso comprando el billete para ver la final, hasta que, de la nada, Deixa eu ver o levantamento, segundo pau, Benzema pro meio! Gol! Y creo que en este gol todos dijimos, el Madrid, sea como sea, lo va a empatar. No sé si lo va a remontar, pero empatar lo va a empatar, porque se sentía esa mística del club más grande de la historia del fútbol. La verdad que el Madrid en Champions te remonta partidos de este calibre y le da igual, boludo. Después te mete otro encima. Rodrigo!
pero el City todavía iba ganando, hasta que el Real volvió a ir al ataque. Carvajal centró de cualquier manera, y el balón voló hacia dentro del área. ¿Y quién estaba ahí en medio? Rodrigo. Manda todo mundo. Carvajal. Pressão do Real Madrid. Vem cruzamento. Rodrigo. Che, qué golazo, boludo. Se habla mucho de la definición de Rodrigo igual, pero el centro de Carvajal es espectacular. Rodrigo. Olha o raio aí. Gol. Después, en la prórroga, incluso inició la jugada que hizo que el Real ganara un penalti. Si no fuera por esa simple sustitución, la final de la Champions habría sido City contra Liverpool. Uy, acá la ganaba el Liverpool de calle. Por historia, por jugadores, por todo. Aunque ese City era muy bueno. Pero bueno, el Liverpool acá carreaba para mí en una final de Champions. Pero bueno, el Madrid nos terminó ganando de nuevo 1-0. Pero todavía vamos a ver otras 3 sustituciones locas. La siguiente ocurrió luego al año siguiente, en 2023. Eran los octavos de final, y el Inter de Milán se enfrentaba al Porto. ¿Esta cuál puede ser? No sé, creo que la de Lukaku puede ser o no. Creo que sí, creo que es la de Lukaku. Todo el mundo pensaba que el Inter era el favorito en ese cruce, pero en el partido de ida en Italia, la posesión estaba prácticamente igualada para ambos lados, y el Porto también estaba creando muchas ocasiones. Si el Inter no ganaba en casa, no iba a conseguir vencer al Porto fuera de casa. Entonces, en el minuto 58, el entrenador decidió sacar a Dzeko para poner a Lukaku, que llevaba varios partidos sin jugar por una lesión, pero aún así, el Inter no conseguía ni un solo remate a puerta, hasta que en el minuto 86, Pra Varela. Cruzamento. Lukaku. Na trave. Voltou pra ele. Che, el cabezazo es espectacular de Lukaku. Que rebota y bueno, la empuja, digamos. Que también define bien, a ver, miren. Pra Varela. Cruzamento. Lukaku. Cabezazo, saltó solo, igual completamente solo, al palo. Na trave. Voltou. Rebota y gol de volea. Buen gol. O sea, a ver, fue de rebote, pero hay que estar ahí. Che, me cuentan que Lukaku es un delantero muy infravalorado, que quedó marcado por varios errores que tuvo, como en la final contra el City, pero a mí me parece un delantero del carajo, desde el Everton, desde el Chelsea, desde el Inter de Milán, desde el Napoli, desde Bélgica, justamente en la selección, que tiene más de 100 goles en Bélgica. La verdad me parece un delantero muy bueno. Lukaku marcó el que terminó siendo el único gol de toda aquella fase eliminatoria. El Inter se clasificó apenas por 1-0 globalmente, y eso lo cambió todo, porque al final llegaron hasta la gran final. Ahora, al año siguiente, otro equipo que llegó a la final probablemente no lo habría logrado sin la ayuda de un suplente. En los cuartos de final de 2024, el Borussia Dortmund se enfrentó al Atlético de Madrid. Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund. ¿Qué cambio hizo tan crucial esta llave eliminatoria de semifinal? No sé, no me acuerdo, boludo. Que marcó 2 veces nada más comenzar el partido. El Atlético de Madrid es conocido por ser extremadamente sólido en defensa. Sé que en este partido de ida el Atlético gana 2-1 y en el partido de vuelta el Borussia gana 4-2. Pero la verdad que no me acuerdo el cambio ahora todavía. Así que después de ponerse 2-0 arriba, la eliminatoria parecía decidida. Entonces, en el minuto 60, el entrenador sacó a Füllkrug para poner Ah, Sebastian Haller, mirá. Que hizo el único gol de este partido, me parece. a Haller, un delantero que casi no había jugado en esa temporada. El Dortmund parecía sin esperanza, hasta que, en el minuto 80, E olha que boa jogada lá do Sabitzer. Botou na frente. Haller tentou. Gol. Buen gol, El control y definición. todavía no lo sabían, pero eso cambiaría por completo la historia de aquella Champions. Porque reducir la diferencia a solo un gol le dio al Dortmund el impulso que necesitaba para el partido de vuelta, donde ganaron para cerrar el global en 4-3 y al final llegaron hasta la final. Bueno, justamente el gol de Ángel Correa, que es el segundo de Atlético de Madrid, clasificaba directamente a la final de Atlético de Madrid. Y bueno, con otros goles del Borussia Dortmund termina clasificando al equipo alemán. Pero aún mejor que ayudar a reducir el marcador es marcar el gol de la victoria en la prórroga. En la semifinal del año siguiente Bueno, obviamente David Fratesi acá, ¿no? era Inter de Milán contra Barcelona, y la eliminatoria fue una locura. El partido de ida terminó 3-3. Qué partidazo, boludo. Creo que esta es la mejor semifinal de la historia de la UEFA Champions League. Que algún día la reaccionaremos y daremos nuestra opinión. Que la verdad fue, tanto la ida como la vuelta fueron 2 partidazos descomunales. Pero sí, me parece que fue una de las mejores, al menos, no sé si la mejor, pero una de las mejores segurísimo.
Después, en el de vuelta, el Inter se puso 2-0 y el Barça empató. Entonces, en el minuto 79 del partido, 34 del segundo tiempo, el Inter hizo una de sus últimas sustituciones, sacó a Mkhitaryan para poner al mediocampista Fratesi, pero el partido siguió siendo una locura. El Barcelona marcó, el Inter volvió a marcar y el duelo se fue a la prórroga. Y fue ahí, en el 6-6 iba ahí, boludo. Impresionante, o sea, global, ¿no? Iba 3-3 el partido de vuelta. minuto 99, en el primer tiempo de la prórroga, cuando el balón cayó a los pies del sustituto. O Ronald Araújo bem, o Thuram cruzou, Taremi preparou, é agora! Qué definición de Fratesi igual, ¿eh? Colocada el segundo palo, muy bien ajustado. Y creo que después de este gol, tal vez estoy exagerando, pero yo al menos me quedé con la espinita de que iban a haber más goles todavía. De que el partido no se terminaba ahí. Pero bueno, terminó concluyendo 7-6 global. Igual un montón de goles, la verdad. Salió del banco para clasificar al Inter a la final de la Champions. Y entonces, ¿qué te pareció este video? Muy buen video, la verdad. Muy, pero muy buen video. Y bueno, muchachos, hasta acá mi reacción a Soccer JM, el gran canal de fútbol brasileño, que traduce obviamente videos al español para que lo podamos ver todos nosotros. 11 sustituciones que cambiaron la historia de la UEFA Champions League. Yo igualmente me quedé con una que no estuvo en el video, que es la de Joselu en la Champions 2024, que ingresa justamente el partido de Real Madrid contra el Bayern. En la ida ingresa creo que 3 minutos y en la vuelta ingresa al 88 me parece, si no estoy mal, no, al 81, para darle los 2 goles y sellar la clasificación a la final que luego le gana el Borussia Dortmund. Y bueno, me había quedado también con esa remontada desde un jugador que ingresó desde el banco, muy importante también Joselu en esa Champions. Y bueno muchachos, si les gustó el video, coméntenme si ustedes también conocen alguna otra sustitución que haya cambiado la historia de la UEFA Champions League. Dejen su like y suscríbanse que nos estaremos viendo en el siguiente video.